Hay nombres que parecen grabados en piedra, y otros que son borrados con la tinta de un decreto. Esta es la historia de un nombre, el de un fundador que fue arrancado del mapa de su propia ciudad. Es una investigación casi forense para descubrir no solo cómo pasó, sino por qué, y sobre todo, cómo la memoria de un pueblo se negó a dejarlo morir. La pregunta es simple y hasta brutal. ¿Cómo se borra a una persona de la historia? Pues a veces solo se necesita un nuevo letrero en una calle. Un simple acto administrativo que en realidad esconde una profunda violencia contra la memoria. Y así, con ese simple gesto, comienza nuestro misterio. Para entender al fantasma, primero tenemos que conocer al hombre, o para ser más precisos, a la leyenda. Porque antes de desaparecer del mapa, Bernabé Hungría ya era una figura fundacional, un patriarca cuyo legado parecía intocable, cimentado en la gratitud y la fe de su comunidad. Y miren, esto no es un cuento popular, es historia documentada. En 1958, Monseñor Hugo Polanco Brito, una de las plumas más respetadas de la Iglesia, lo dejó escrito de forma inequívoca. Bernabé Hungría fue, y cito, el principal propulsor de la obra de la primera capilla de Boca Chica. Fue el motor, la fuerza laica detrás de la construcción de la fe en ese pueblo. Ahora, para descifrar este caso necesitamos entender un término clave, una palabra que lo cambia todo: hagiografía. Esto no es una biografía normal, objetiva. No, es un tributo escrito para venerar, para idealizar a su sujeto. Su propósito es canonizar, no informar. Entender esto es la llave para corregir un error histórico que ha durado décadas. Hay un artículo del Listín Diario de 1939 que por mucho tiempo fue mal interpretado. Muchos creyeron que era un obituario. No lo es. Es una hagiografía, una especie de canonización cívica. El texto habla de Bernabé Hungría como un patriarca recordado, y aquí está la clave. Confirma que, cuyos restos reposan en el cementerio de la aldea. Para 1939, Bernabé no era una noticia reciente, ya era un mito, ya era el patriarca fundador. Su muerte, en realidad, había ocurrido mucho, mucho antes. Así que vamos a corregir la historia con los hechos en la mano. Bernabé no murió en 1939. Para entonces, como vimos, ya era una leyenda. Los archivos nos dan la verdadera cronología. Su última firma conocida es de 1908 como testigo en un acta de matrimonio. Después de eso, silencio. Un silencio de 15 años en los registros. No es hasta 1923 que su hijo, Félix, y la entidad legal sucesores de Félix Hungría empiezan a aparecer en documentos de tierras. La conclusión es ineludible. Bernabé Hungría murió en ese silencio, en algún momento entre 1908 y 1924, dejando que su mito creciera mucho más que el hombre. Y su nombre no solo vivía en el recuerdo de la gente, estaba anclado en la ley. Ya en 1939, un anuncio de bienes raíces prueba la existencia de la calle Bernabé Hungría. Pero la prueba más sólida llega en 1942, en el Boletín Judicial. La calle principal lleva su nombre, y se usa como límite legal oficial. Y hay un detalle aún más revelador. La tierra bajo la casa del cura pertenecía a sus herederos. Pensemos en eso. Los Hungría no solo ayudaron a construir la iglesia, eran dueños de los cimientos mismos de la fe del pueblo. Entonces, si el nombre estaba tan firmemente establecido, ¿qué fuerza podría ser tan poderosa como para arrancarlo? La respuesta no está en un error de un cartógrafo, sino en un acto de poder político. Y es aquí donde la historia se oscurece y el fantasma comienza a tomar forma, en la sombra de una dictadura. Para entender lo que sucedió, es crucial entender el momento histórico. La República Dominicana entre 1930 y 1961 vivía bajo el control férreo de Rafael Leónidas Trujillo, un régimen obsesionado con una idea de modernización, un tipo de progreso forzado que, muy a menudo, implicaba reescribir la historia para que encajara con los intereses del poder de turno. Y en esta visión del mundo, dos legados chocaron. Por un lado, teníamos a Bernabé Hungría, el fundador, la historia local, el que construyó una comunidad desde cero. Por el otro, a Juan Bautista Vicini, un titán industrial, el patriarca de una dinastía azucarera, el símbolo perfecto de ese progreso moderno que el régimen de Trujillo quería proyectar. La dictadura no miraba al pasado romántico, miraba a la industria, al azúcar, al dinero. Así que Trujillo hizo un intercambio. Borró al fundador para halagar al magnate. Fue en esencia un acto de modernización brutal. El año es 1959. La era de Trujillo está en su apogeo. Es el año en que el borrado se hace oficial, el año en que la tinta de un decreto intenta asesinar un legado. El arma fue la resolución número 572/59,
Un documento frío, burocrático, renombró oficialmente la calle Bernabé Hungría como Avenida Juan Bautista Vicini Perdomo. La iniciativa, claro, fue impulsada por funcionarios del régimen y rápidamente recibió la aprobación final. El cambio quedó sellado en los archivos del país. Y así, sobre el papel, Bernabé Hungría había sido borrado. Pero la historia, como sabemos, no se escribe solo en los archivos oficiales. Se escribe también en la memoria colectiva, en las conversaciones de todos los días, en la terca persistencia de un pueblo. El régimen había cambiado el letrero de metal, pero ahora venía la verdadera batalla: cambiar la memoria de la gente. Un dictador, sin duda, puede cambiar una placa de metal. Puede alterar un mapa oficial. Pero la pregunta es, ¿puede realmente cambiar la memoria de un pueblo? ¿Puede un decreto silenciar un nombre que abuelos y padres han pronunciado por generaciones? Y la respuesta es no. Durante casi 40 años, los mapas oficiales solo mostraban el nuevo nombre, Avenida Juan Bautista Vicini Perdomo. Todos los documentos legales reflejaban esa nueva realidad impuesta, pero en las calles, en las bodegas, en las indicaciones que se daban unos a otros, el fundador no fue olvidado. La gente seguía viviendo en la calle Hungría. Y entonces encontramos la prueba. El eslabón perdido, un mapa turístico de 1998, un objeto comercial, práctico, hecho para visitantes y locales. Y ahí, casi 40 años después del decreto de Trujillo, en letra clara e impresa, nombra la calle principal como Calle Hungría. Esto es mucho más que un mapa. Es la evidencia física de la resistencia de la memoria. La prueba de que sí, un dictador puede cambiar una placa de metal, pero no puede borrar la memoria de un pueblo. Este acto de resistencia popular no fue en vano. Fue, en realidad, el preludio del regreso oficial. La memoria de la gente había mantenido el nombre vivo, y ahora los mapas oficiales estaban a punto de ponerse al día con la realidad. Con la llegada del siglo XXI, una nueva generación de urbanistas y funcionarios comenzó a revisar la historia. La misma maquinaria burocrática que una vez borró a Bernabé Hungría, ahora comenzaba a moverse en la dirección opuesta. La memoria histórica finalmente reclamaba su lugar en el registro oficial. El viaje de este nombre había completado un círculo fascinante. En 1947 era un eje central en el plano oficial. En 1959 fue borrado por un decreto político. En 1998 reapareció desafiante en un mapa popular. Y finalmente, en el año 2002, llega la justicia poética. Los planificadores urbanos le devuelven su nombre al mapa. El plano municipal de 2002 oficializa el regreso. No le devuelven la avenida principal. Esa historia ya estaba escrita y es parte de las cicatrices del lugar. Pero le otorgan una nueva calle que lleva su nombre completo, Bernabé Hungría. Una calle más pequeña, sí, pero con un detalle increíble. Está junto al mar, de vuelta al agua, de vuelta al origen de donde vino el marinero. La lección de esta historia es clara y resuena con fuerza. Un dictador puede cambiar una placa de metal, pero no puede borrar la memoria de un pueblo. El poder de un régimen siempre es temporal, el legado de un fundador, cuando está anclado en la memoria colectiva, puede llegar a ser eterno. Así que el fantasma ya no está perdido en la retícula. El fundador ha regresado al mapa. Aquel hombre que vino del mar como un extraño y dejó su firma en la historia, ahora tiene su legado finalmente a salvo, visible de nuevo para todos. El caso de Bernabé Hungría está cerrado. Un hombre puede regresar al mapa y su historia puede ser contada. Pero esto nos deja con una última e inquietante pregunta. ¿Cuántos otros fantasmas siguen perdidos en las retículas de nuestras ciudades, esperando que alguien descifre su historia?